El tema que vamos a hablar es Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, PSGA. Tenemos el objetivo que dice: los principios de contabilidad generalmente aceptados, PSGA, son un conjunto de normas, conceptos y lineamientos técnicos que orientan el registro, procesamiento, presentación e interpretación de la información financiera. Su finalidad es garantizar que los estados financieros sean confiables, comparables, útiles y comprensibles, de modo que permitan una adecuada toma de decisiones económicas por parte de los usuarios, inversionistas, gerentes, organismos de control, entre otros. Como siguiente, nos preguntamos: ¿qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados? Los PSGA son un conjunto de reglas y guías que nos dicen cómo llevar la contabilidad de una empresa de manera ordenada y correcta. Estas reglas ayudan a que los informes financieros, como el balance o el estado de resultados, se hagan siempre de la misma forma, para que cualquier persona que los lea, como dueños, inversionistas o bancos, los pueda entender bien y confiar en ellos. Estas reglas aseguran, por ejemplo, que la empresa se vea como algo separado de sus dueños. Se registren los ingresos y gastos en el momento que ocurren, no cuando se paga. La información sea clara, completa y fácil de comparar con la de otros años o empresas. No se exageren las ganancias ni se oculten las pérdidas. Otra pregunta que tenemos es: ¿para qué sirven los principios de la contabilidad? Se deben adoptar al momento de reconocer las diversas operaciones que realiza la empresa con la finalidad de que la contabilidad sea homogénea, comparable, de fácil entendimiento y para mejorar la toma de decisiones de inversionistas, entidades financieras, órganos gubernamentales, entre otros. También sirven para llevar bien el control del dinero y las actividades económicas de una empresa. Ayudan a que todo se registre de forma ordenada, clara y correcta, para que cualquiera que vea los informes pueda entender cómo está la empresa y tomar buenas decisiones. También aseguran que la información sea confiable, parecida entre distintas empresas y fácil de comparar con otros años. A continuación, describiremos los PSGA y anotaremos algunos. Mi nombre es Jainer Bonoso, le vengo a hablar sobre equidad. El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia y tiene la condición de postulado básico. Es una guía de orientación en íntima relación con el sentido de lo ético y justo para la evaluación contable de los hechos que contribuye el objeto de la contabilidad, y se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa. Tenemos opiniones. Es un principio ético y fundamental que guía la práctica contable. Exige que la contabilidad sea justa e imparcial, reflejando adecuadamente los intereses de todas las partes, como propietarios, acreedores, inversores, etc. También busca evitar favoritismo en las presentaciones de la información financiera. Ejemplo, es una campaña publicitaria contratada en octubre para aplicarse en noviembre y enero. Se reconoce parcialmente en diciembre, cuando genera efecto, y el resto se difiere. Yo les voy a hablar sobre la partida doble. El principio de la partida doble o dualidad es la base del método contable. Se la define como: a toda partida registrada en el debe le corresponde otra partida registrada en el haber, o como nosotros la conocemos, que no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Esta duplicidad presenta siempre una igualdad entre las sumas que figuran en el debe y en el haber, lo que permite la comprobación de la igualdad de las registraciones. Mediante la partida doble se registran los cambios en el activo. Aplica en los fondos y en el pasivo, que aplica en el origen de fondos y capital. Como opiniones tenemos que la partida doble es la base técnica de la contabilidad. Toda transacción afecta al menos dos cuentas y se refleja en el debe y en el haber por igual monto, y mantiene el equilibrio. En activo es igual a pasivo más capital. Y como un ejemplo tenemos que una compra de mercadería se registra aumentando el inventario, que sería el activo, y aumentando una cuenta por pagar, que sería el pasivo.
Yo voy a hablar sobre lo que es un ente. Dentro de la contabilidad, la empresa debe ser tratada como una persona o ente independiente, donde los accionistas o dueños son tratados como terceros. La empresa o ente tiene derechos y deberes reconocidos en las normas legales y por los organismos que la gobiernan. Esto nos trata de decir que es una persona o empresa que tiene su propio dinero, bienes y deudas, y por eso se lleva un registro contable separado. Es como si fuera un ser independiente, al que se le analiza cuánto gana, cuánto gasta y cuánto debe, sin mezclarlo con los dueños o administradores. Por ejemplo, una escuela privada tiene ingresos por colegiaturas y gastos por sueldos, materiales, etc., por lo que se lleva su propia contabilidad. También un médico que trabaja por su cuenta, aunque es una sola persona, sus ingresos y gastos profesionales se registran por separado como un ente económico. Mi nombre es César Mateo Sornocerazo. Les hablaré sobre bienes económicos. Se registra en libros todo acto o bien susceptible de valor de intercambio independientemente de la forma como se ha obtenido y por el cual alguien está dispuesto a pagar un precio. Cualquier activo como caja, mercaderías, activos fijos en poder y o uso de la entidad y sobre el cual se ejerce derecho, sin estar acreditado necesariamente la propiedad de la misma. En opiniones, abarca activos tangibles como maquinaria e intangibles como licencias, que tiene valor para la empresa. No se registran elementos sin valor económico medible. Permite realizar ajustes contables por activos no registrados, como inventarios no contabilizados. Ejemplo, durante un inventario físico se encuentran productos no registrados. Se abren tarjetas y se realiza el ajuste contable correspondiente. Teniendo la palabra, voy a explicar sobre la moneda común denominador. Las operaciones que realiza la empresa pueden ser en distintos tipos de moneda. Pero, ¿cuáles son sus operaciones? Por ejemplo, podemos vender o comprar en soles, dólares o euros. Ya esto dependerá de nuestros clientes o proveedores y ya es un tema que la empresa ya no los puede controlar. En la mayoría de casos no podemos exigir a nuestros clientes o proveedores a que nos emitan los comprobantes en la que nosotros presentamos nuestros estados financieros. En este sentido, la empresa está obligada a elegir el tipo de moneda en la que presentará sus estados financieros, por lo que se debe revisar cuál es la que domina sus operaciones, ya sea en compras y ventas, incluso si es una filial. En muchos casos también se debe adoptar la divisa en la que se reporta la casa matriz. Principios de contabilidad generalmente aceptados. PCGA. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Son una serie de normas generales o principios que se deben seguir para la correcta contabilización del patrimonio y los demás elementos económicos de un ente o empresa. Estos principios contables nos proporcionan lineamientos y criterios para formular correctamente información financiera. Mi nombre es Alexander Baque. Les voy a hablar acerca del principio número 6, empresa en marcha. Este principio nos indica la existencia y permanencia de la empresa en el mercado, por lo cual se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, es decir, la continuidad de la empresa por un tiempo indefinido, salvo que su acta de constitución diga lo contrario u existan situaciones como insolvencia, significativas y continuas pérdidas, etc. El PCGA Empresa en Marcha, también conocido como continuidad de la empresa, se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido
y no será liquidado en un futuro previsible. Mi nombre es Saulo Oroño. Principio de evaluación al costo. Número 7. Este principio establece que los activos de una empresa deben ser evaluados al costo de adquisición o producción como concepto básico de evaluación. Asimismo, las fluctuaciones de la moneda común denominador no deben incidir en alteraciones al principio expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión numeraria de los respectivos costos. Por ejemplo, ante un fenómeno inflacionario. Es un concepto fundamental de la contabilidad y dicta registrar los activos a los que se pagó por adquirirlos. Ejemplo, la empresa Cuarto Hermano S.A. compró una máquina desde el exterior y le costó $9,000. Sin embargo, como lo trajeron desde el exterior, se gastó $1,000 en el transporte. Por lo tanto, de los estados financieros de la empresa, la acción correspondiente a la máquina será de $10,000. Mi nombre es Marco Antonio Vaca Correa. Aquí le hablo sobre el principio de Peiró número 8. La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras. Al tiempo que emplea para realizar esta medición se le llama periodo, el cual generalmente comprende 12 meses. Recibe el nombre de ejercicio, llamando también periodo contable, ejercicio contable o ejercicio económico. El estudio referente a los estados contables debe supeditarse a un periodo fiscal corto. Esto nos dará una mejor versión de la empresa para una oportunidad toma decisiones en el futuro. En forma general, las empresas tienen una larga vida y están en marcha, y probablemente los resultados definitivos de la inversión en una empresa se conocerán cuando culmine sus actividades. Sin embargo, será impensable esperar que se acabe la empresa para conocer los resultados de las operaciones realizadas por la institución. Principio de vengado número 9. Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico son las que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado obligaciones. Ejemplo, cuando realizas un alquiler por adelantado, supongamos que alquilas un local por un año y pagas por adelantado los 5 primeros meses. Entonces, cuando ya se cumplieron los 5 meses que pagaste, entonces recién se dice que devengó. Devengar significa reconocer y registrar en cuentas a determinadas fechas, eventos o transacciones contabilizables, como intereses por cobrar sobre un préstamo concedido, remuneraciones vencidas pendientes de pago, regalías por remesar, depreciación de activos fijos, etc. El término devengado se aplica sobre todo a los servicios más que a los activos adquiridos. Estudiantes de tercer semestre de Paralelo A, Grupo 5. Nico Tabal. Vamos a hablar sobre la objetividad. La objetividad es un principio contable que exige que la información financiera se base en hechos reales. La información contable debe basarse en hechos verificables, no en opiniones. Como hechos, evidencia, comprobación, documento. Como ejemplo, tenemos una empresa que compra un vehículo por $20,000
Aunque el dueño crea que valga más en los registros contables, se debe usar el valor respaldado por la factura. Es un dato objetivo y verificable, no por estimación. Mi nombre es Mayerly Mariana Fajardo Melo y voy a hablar sobre los principios número 11 sobre realización. Este principio indica que los ingresos solo deben reconocer cuando se hayan ganado efectivamente, es decir, cuando se haya entregado el bien o servicio sin importar si hayan recibido el pago. Ejemplo, en ventas realizadas en mayo por 2.000, aunque se cobre en junio, se registra en mayo. Los ingresos se reconocen cuando se han devengado en el momento de la venta de entregas, independiente de cuando se registra el pago. Soy el estudiante de Yaren Mero y voy a hablar sobre el principio número 12, prudencia. Este principio nos invita a actuar con precaución al momento de registrar la información financiera. ¿Qué significa esto? Que ante la duda debemos reconocer las pérdidas probables, pero no debemos registrar ingresos que aún son inciertos. En otras palabras, si existe la posibilidad de que la empresa enfrente una pérdida, debemos reflejarla en los estados financieros. Sin embargo, si existe una posible ganancia, pero no es segura, no debemos incluirla todavía. Esto ayuda a que la información financiera sea más realista y confiable, evitando una visión demasiado optimista que podría llevar a decisiones erróneas. Mi nombre es Yorlena Aragundi. Voy a hablar sobre el principio uniformidad. Significa que una vez adoptando un método contable, debe aplicarse de manera consistente en el tiempo. Esto permite comparar los estados financieros de un periodo a otro de forma confiable. Usar el mismo método de depreciación cada año salva justicia válida. Por ejemplo, si se utiliza un método específico para calcular la depreciación de activos, debe mantenerse año con año, salvo que exista una justificación válida para cambiarlo. Soy el estudiante Verónica Otavalo, les voy a hablar sobre el principio número 14, la materialidad. Solo se registran los hechos que influyen significativamente en las decisiones. Esto se refiere a importancia, decisiones relevantes. Nos ayuda a enfocarnos en la información verdaderamente importante para garantizar que las decisiones financieras se basan en datos relevantes y precisos. Hola, mi nombre es Navarrete Benítez Diana Yamilet y me toca hablarles sobre el principio de la exposición. El principio de exposición es uno de los principios fundamentales de la contabilidad y establece lo siguiente, que toda la información relevante y significativa debe ser expuesta de forma clara, completa y comprensible. ¿Esto qué significa? Que los estados financieros, como el balance general, estados de resultados, deben mostrar toda la información que puedan influir en la toma de decisiones, datos financieros que sean claros y ordenados, notas explicativas sobre los métodos contables usados, información sobre los riesgos, deudas, cambios contables. Un ejemplo simple es una empresa que está enfrentando una demanda judicial que podría afectarla económicamente. El principio de exposición exige que esa situación se mencione en los estados financieros
aunque no haya resultado final, ni en otras palabras, no debería ocultarlo. Esto sería ir contra este principio.